Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa ¿Y tú tienes miedo? Esta noche hablaremos de ese ser tan enigmático que es el anticristo. Saludos para toda la gente que se va uniendo a la transmisión. Comparte esta transmisión para llegar a más gente. ¿Qué le parece si comenzamos? Suba su volumen. Una reciente película de terror se tituló Anticristo. Aquí podemos ver parte de la publicidad de esa película. Cómo olvidarnos también del título de un álbum de un conocido grupo. Este álbum se llamó Antichrist Superstar. El Anticristo es el título también de una obra de Friedrich Nietzsche, filósofo del siglo XIX. Los reyes y emperadores de la Edad Media a menudo llamaban a sus enemigos anticristos. Bueno, pues por su parte Martín Lutero, un alemán que se rebeló contra la Iglesia Católica y que impulsó la Reforma, llamó anticristos a los papas de Roma. Anticristo es un término que se ha asociado a lo largo de la historia tanto con los papas de Roma como con las películas de terror. Por eso no es de extrañar que la gente se pregunte, ¿quién es el anticristo? ¿Es algo que nos debería interesar? Como esta palabra aparece en la Biblia 5 veces, es conveniente que veamos qué sentido se le da ahí. Bueno, comenzamos con se desenmascara al anticristo. El único escritor bíblico que usa la palabra anticristo es el apóstol Juan. ¿Qué dice de él? En su primera carta, como comenta, es la última hora, que así como han oído que el anticristo viene, aún ahora ha llegado a haber muchos anticristos, del cual hecho adquirimos el conocimiento de que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase. ¿Quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús realmente es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 22. El apóstol Juan dice que el anticristo es quien espera mientras se acerca la venida de Jesucristo y sobre todo de todo lo que Él le ha enseñado. ¿Qué aprendemos de esas palabras? Juan habla de muchos anticristos, dando a entender que el anticristo lo forman varias personas, según él. Los que lo intrigan, esparcen mentiras, como que Jesús no es el Cristo, o intentan esconder la verdadera identidad de Jesucristo y su Padre. Por lo tanto, pueden ser individuos que engañen a la gente fingiendo ser el Cristo, u organizaciones que proclaman ser sus representantes a fin de ganar adeptos. Pues Juan dice que todas estas personas salieron de entre nosotros, lo que indica que han rechazado las enseñanzas cristianas. Es más, este grupo ya existía en el tiempo de Juan. Al parecer la expresión la última hora se refería a los años previos a la muerte del último apóstol de Jesús. ¿Qué más dijo Juan sobre el anticristo? Afirmó que enseñaría ideas religiosas falsas, pues dijo, toda expresión inspirada que confiesa que Jesucristo ha venido en carne se origina de Dios, pero toda expresión inspirada que no confiesa a Jesús no se origina de Dios. Además, esta es la expresión inspirada del anticristo que ustedes han oído que venía y actualmente ya está en el mundo. Juan, capítulo 2, versículos de 2 al 3. Más tarde, en su segunda carta, repitió la idea. Muchos engañadores han salido al mundo, personas que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Juan capítulo 7. Está claro que para Juan, el anticristo es quien esparce mentiras acerca del Jesucristo y de lo que él enseñó. Bueno, pues hay que poner mucha atención, porque dentro de lo que nos cuenta la historia acerca de todo lo que es la venida del anticristo, pues también tenemos lo que son los falsos profetas y el hombre del desafuero. Jesús advirtió, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja,
pero por dentro obviamente son lobos voraces. Mucho antes de que Juan escribiera del anticristo, Jesucristo advirtió a sus discípulos: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Mateo capítulo 7, versículo 15. El apóstol Pablo también previno de este peligro a los cristianos de Tesalónica: que nadie los seduzca de manera alguna, porque el día de Jehová no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Tesalonicenses capítulos 2, versículos 3. Discúlpeme. Esto nos indica que el siglo I ya había falsos profetas y maestros que trataban de debilitar la fe de los cristianos. Todos aquellos que esparcían mentiras sobre Cristo, así como doctrinas contrarias a las que él enseñó, estaban incluidas en el que Juan llamó el anticristo, al llamarlos el hijo de la destrucción. Pablo dejó claro lo que Jehová pensaba de ellos. Bueno, pues cuidado con el anticristo. El anticristo sigue activo en la actualidad. Hoy también hay personas y organizaciones que se ocupan pues de oponerse a Jesús y a sus enseñanzas. Difunden a propósito mentiras y doctrinas falsas que hacen que la gente no pueda distinguir a Jesús de su Padre, Jehová. Hay que tener mucho cuidado para no dejarnos engañar por esas mentiras. A continuación veremos dos engaños que han confundido a muchísimas personas. Por siglos, muchas iglesias cristianas han promovido la doctrina de la Trinidad. Han afirmado que el Padre y el Hijo son un solo Dios. Así pues, estas iglesias han obrado como anticristos al envolver en un velo de misterio la identidad de Dios y de Jesús. Este misterio impide que personas sinceras conozcan a Dios e imiten a Jesucristo, como enseña la Biblia. Corintios capítulo 11, versículo 1 y Santiago capítulo 4, versículo 8. Bueno, pues otra forma en que estas mismas iglesias de la cristiandad han tratado de engañar a la gente es eliminando de sus Biblias el nombre de Dios, Jehová, y criticando el uso de las Biblias que sí lo incluyen. Han actuado con descaro, pues originalmente el nombre Jehová aparecía unas 7,000 veces en la Biblia. ¿Cuál ha sido el resultado de este engaño? Para muchas personas, la identidad del Dios verdadero sigue siendo un misterio. Por otra parte, descubrir que el nombre de Dios es Jehová ha ayudado a muchas personas sinceras a acercarse a Él. Eso fue lo que le pasó a Richard, que nunca se olvida de una conversación que tuvo con un matrimonio de testigos de Jehová. Él cuenta: me enseñaron en la Biblia que el nombre de Dios verdadero es Jehová. Me sorprendió que Dios tuviera un nombre. Nunca antes lo había pensado. Desde ese momento empezó a poner en práctica en su vida lo que aprendió de la Biblia al fin de contentar a Jehová. Conocer el nombre de Dios me ha permitido tener una buena relación con Él, añade Richard. A lo largo de los siglos, el anticristo ha mantenido a millones de personas en oscuridad espiritual. Si investigamos lo que dice la Biblia, descubriremos quién es el verdadero anticristo y nos libraremos de sus mentiras. Juan capítulo 17, versículo 17. Bueno, pues ¿por qué se dice que Napoleón y Hitler fueron los primeros dos anticristos? El anticristo, como su palabra lo indica, es el opuesto a Cristo. Todo lo que aparece en el Evangelio tiene su contrario en las fuerzas del mal. Se señala que antes de la segunda venida de Jesucristo aparecerá el anticristo en el mundo. Pues bien, Hitler en su momento también fue considerado como el anticristo por la seducción que ejercía en las masas, sobre todo por su poder maligno, sin límites, y por la muerte que desarrollaba en los campos invadidos, que siempre ocurrieron muchas masacres.
Por otra parte, con relación a Napoleón, suspendió la monarquía en forma transitoria porque a su derrota en Waterloo, la monarquía pues vuelve a Francia. Napoleón es indudable que era un genio militar, no tiene una similitud tan clara con Hitler, pues la única similitud fue la ambición y su disposición a la guerra, pero esta ambición sin límites, como también inteligencia, pues hacía temblar a los países vecinos. El propio Wellington señalaba que Napoleón en el campo de batalla equivalía a 40,000 soldados militares. Tal era su miedo y la capacidad que le otorgaban sus enemigos, que pensaban que luchaban contra el demonio o el anticristo. Era una estratega sin igual, que fue exiliado a la isla de Alba, en medio del océano, y de la cual también huye un 26 de febrero de 1815. Pero pues Napoleón participaba en las guerras conjuntamente con su gente. La debacle vino con la invasión a Rusia en invierno, similar a lo que hizo Hitler. Bueno, ¿qué fue en ambos casos? Pues realmente lo que fue un fracaso que culminó en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815, que sería el principio del fin. Bueno, a Napoleón se le temía por su inteligencia, su estrategia, su intuición, su capacidad para soportar las batallas, lo que le asignaba una fuerza sobrehumana, por lo cual tendría que ser el anticristo, por obviamente el inmenso poder que tenía. A los poderosos se le aplica invariablemente la siguiente regla: es el poder lo que divide a los hombres y engendra violencia. La voluntad de poder desemboca siempre, invariablemente, en la nada. La Biblia profetiza acerca de una figura con pues características que el tiempo habla del fin y que al fin también pues se opone a Cristo. Sin embargo, el significado del término anticristo abarca más que solo el tiempo del fin. Este término significa literalmente contra Cristo y se define de diversas maneras como adversario de Cristo u oponente del Cristo, y como título o nombre propio de un individuo específico que se opone y afirma ser Cristo. El léxico anglo-greco del Nuevo Testamento, basado en dominios semánticos por lo inida, ofrece una definida y más completa. El término parece haber llegado a ser cada vez más equivalente a un nombre propio como la personificación de todo lo que se oponía y era contra el papel y el ministerio de Cristo. Según los escritos de Juan, hay un espíritu de anticristo que es un espíritu de oposición a la identidad de Cristo. Específicamente estaba escribiendo para advertir de la herejía dualista que negaba que Cristo vivía como un ser humano físico. Pues Juan capítulo 4, versículo 3 y Juan capítulo 1, versículo 7. Desde el primer siglo la mayoría de las personas de origen judío esperaban un Mesías que vendría a la tierra como un rey victorioso para establecer el reino de Dios, pero no entendieron que primero vendría como un hombre que se convertiría en el sacrificio por los pecados, y se negaron a aceptar a Jesús como el Mesías. Cabe destacar que la palabra Mesías es el equivalente hebreo de la palabra griega Cristo. Esa doctrina fue un ejemplo de espíritu del anticristo. Hoy en día, muchos miembros del cristianismo convencional cometen un error opuesto al que cometieron los judíos al aceptar que Cristo se convirtió en el sacrificio perfecto por el pecado, pero negando su venida a la tierra como un rey victorioso. Irónicamente, incluso la doctrina tradicional cristiana puede clasificarse como anticristo. Las profecías de los últimos tiempos muestran que personas religiosas, incluidas cristianos profesos, engañados, aceptados y aceptando un cristianismo falso, se opondrían a muchas de las enseñanzas de Cristo. En ese sentido real, incluso hoy en día muchos cristianos profesos en realidad han sido engañados por un espíritu de anticristo. Obviamente la Biblia nos revela la identidad específica del anticristo.
pero se refiere a sus corruptas enseñanzas. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo profetiza sobre un hombre de pecado, un mentiroso y engañador, cuyas habilidades naturales Satanás realiza con poder sobrenatural para confundir a la gente en el tiempo de fin. Además, Cristo inspiró a Juan a escribir sobre un falso profeta que vendrá en el tiempo del fin. Apocalipsis 13, pues Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, y Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Finalmente, note cómo la profecía describe a un gran líder religioso del tiempo del fin, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Es decir, toma la imagen o lo imita a Jesucristo, el Cordero de Dios, pero su poder se lo da a Satanás. Históricamente, la Iglesia Católica Romana cumple con muchas de las características que leemos en las profecías del Apocalipsis. Bueno, pues vámonos, vámonos con la siguiente historia. Vamos a ver de qué nos habla el gran Nostradamus. Nostradamus nos dejó información, tiene algunas cosas muy importantes que decirnos esta historia. Así es que vámonos con los 3 anticristos del profeta Nostradamus. Desde la publicación de Les Prophéties, Nostradamus ha atraído a un gran número de partidarios que, junto con una gran parte de la prensa popular, le atribuyen haber predicho con precisión muchos de los principales eventos mundiales, dentro de las cuales en algunas se menciona al falso Mesías, el hijo de Satanás, el anticristo. La palabra anticristo aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, y pues en este se afirma que el diablo, la bestia, el 666, seducirá al mundo y que realmente marcará el inicio del fin de los tiempos, el Armagedón. Lo único que se conoce del posible anticristo es que su nombre es o será similar a Mabus. Según Nostradamus, existen en la historia 3 anticristos, los cuales nos los mostró por medio de cartas. Obviamente, el primer anticristo es identificado como Napoleón Bonaparte. En su época, la figura de Napoleón fue comparada, con la del anticristo. Lo comparaban con la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos del Apocalipsis. El segundo anticristo que hemos tenido en toda nuestra historia, obviamente ahí lo tenemos en pantalla, pues es identificado como Adolfo Hitler, el mismo a quien los fanáticos ultraconservadores de la Organización Nacional de Junque en nuestros tiempos aún adoran, desgraciadamente, como su máximo ídolo. Y ponga mucha atención, porque ¿quién será el tercer anticristo? El tercer anticristo está aún por venir, igualmente despiadado e inhumano como los otros 2 que lo precedieron. En la obra de Nostradamus lo describe como un hombre de Medio Oriente, presumiblemente un musulmán con un odio innato a las sociedades cristianas, el cual posee en sus manos la capacidad para desatar una guerra nuclear en contra de los Estados Unidos y Europa, y el cual se dice llevará a cabo la destrucción de la gran ciudad, identificada por varios estudiosos de Nostradamus como Nueva York. Oiga, ¿cómo se la está pasando, Saludos para toda la gente de toda el área metropolitana de Monterrey, gente de la Unión Americana, mucha gente ahí en la frontera en Estados Unidos nos sigue, gracias a Dios hemos entrado en el gusto de la gente. Si usted es de otra parte de la República o inclusive de otro país, mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios, que le han estado pues pareciendo los programas de Tú Tienes Miedo.
Recuerde que cada lunes aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo tratamos un tema diferente. Esta noche nos toca hablar del anticristo, este tema tan interesante. ¿Usted sabía que Napoleón fue el primer anticristo? El segundo anticristo, Adolfo Hitler. ¿Y el tercer anticristo quién será? Hay rumores de que ya existe en nuestros tiempos, de que nació en el 2000. Más adelante lo descubriremos. Mándenos sus saludos. Continuamos. Bueno, pues el número 666 en la Biblia, el número 666 aparece mencionado en la Biblia, aparte de la cita del Apocalipsis, 3 veces más. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Aunque las dos citas son similares, en el versículo siguiente se aclara: sin contar las contribuciones de los mercaderes, las ganancias de los comerciantes y de todos los reyes árabes y de los inspectores del país. Y en el segundo caso nos dice, sin contar las contribuciones de los mercaderes y comerciantes. Crónicas capítulo 9 versículo 14. Con esto se quiere señalar que el 666 indica una proporción del oro que llegaba a Salomón, pero no la totalidad. Bueno, pues de acuerdo con estos versículos, el número tiene una progresión creciente, o sea, cada vez más abarcativa, hasta el versículo de Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Respecto a la palabra talentos de oro, esa frase en el libro de Reyes, capítulos 9 y 10, menciona que Hiram, rey de Tiro, y la reina de Sabá entregaron cada uno al rey Salomón 120 talentos de oro. Además, los hombres de Hiram trajeron de Ofir 420 talentos de oro, la suma total de 660. La otra mención del 666 es en el libro de Esdras, después de una introducción. Pues estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellas que había despertado a Babilonia Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volviera a Jerusalén y Judía, cada uno a su ciudad. Esdras, capítulo 2, versículo 1. Los hijos de Adonicam, 666. Esdras, capítulo 2, versículo 13. Bueno, pues en el libro de Nehemías se lee la siguiente cita: los hijos de Adonicam, 667. Nehemías capítulo 7 versículo 18. Con esto se quiere señalar que el 666 indica una proporción de los hijos de Adonicam, pero no en la totalidad. Con ese versículo parece señalarse que el número tiene una progresión decreciente, o sea, cada vez menos abarcativa. Con base a los versículos de la Biblia procedentes, sin pretender imponer una interpretación ni limitar ninguna otra, podemos entenderlo de la siguiente manera: si la cantidad en este caso es el 666, es una línea de nivel fijada previamente en un recipiente. Para alcanzar tal nivel, o sea, para completar el número, pues no basta una parte del oro de Salomón más una parte de los hijos de Adonicam, sino que falta un tercer elemento, un hombre. Este mencionado por Apocalipsis, para que se complete el número y cuaje en una realidad nueva y distinta: la bestia. Y hablando de la bestia, dentro de toda la investigación que hicimos aquí en su programa ¿Y tú tienes miedo?, bueno, pues vámonos con la definición de esa palabra. En el libro del Apocalipsis se define a la bestia, un concepto singular con una cifra, palabra que en la Biblia se utiliza como sinónimo de cantidad y remite el censo que ordenó el rey David y que atrajo desgracias para el pueblo de Israel. En los versículos donde la Biblia indica una cantidad numérica, también señala los elementos que la componen. En el caso de la cita del Apocalipsis, desconocemos realmente los elementos que componen la cantidad, ya que pues más que nada nos remite a un sujeto. Sin embargo, la Biblia nos da algunas referencias para conocer esos elementos.
Ponga mucha atención, porque la cita del Apocalipsis es: aquí está la sabiduría, que es el inteligente cálculo de la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre, su cifra es 666. Según la interpretación de algunos rabinos, el misterio de la verdad está más allá de la mentira. Si una persona utiliza la verdad para causar algún tipo de daño o prejuicio a otra persona, en este caso esa verdad no es la verdad bíblica. De modo que si está en juego la paz o la convivencia, esta predomina sobre la prohibición bíblica de no mentir. Si bien la cifra 6 es el valor de la mentira, el número 666 sumados, pues obviamente realiza tres componentes, 6 más 6 más 6, de la cifra que nos sale 18, que llevado a un solo dígito da la cifra de 9, que es el valor de la verdad. El número entonces indica una verdad que está investida dentro de la mentira de modo oculto, y una mentira que se convierte en verdad para hacer la paz. Discúlpeme, bueno, pues en la teología y escatología cristianas, el nombre anticristo se refiere a una figura que cumplirá pues con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. El uso de este vocablo aparece 5 veces en la Biblia, tanto en forma singular como en plural, todas ellas en 2 de las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos y por otro a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas, discúlpeme, que reniegan del cristianismo. Vámonos, porque vean nada más a quién tenemos en pantalla. Bueno, pues Vladimir Putin es el tercer anticristo. Profecía de Nostradamus afirmaría que el líder ruso planea acabar con el mundo. Nostradamus predijo que el tercer anticristo aparecería durante esta época y sería el causante de millones de muertes. Las predicciones de Nostradamus sobre un tercer anticristo, pues muy probablemente podrían referirse a Vladimir Putin. A lo largo de los años han surgido varios nombres en torno a las profecías que existen sobre el anticristo, persona que planearía acabar con el mundo y terminar con la vida de millones de personas. Estos personajes fueron vinculados con este término debido a los estragos que causaron en el planeta al ser causantes de genocidios y guerras durante la historia. De acuerdo con el astrólogo francés Nostradamus, el mundo vería la interrupción y la incursión del tercer anticristo en esta época, y los expertos en el tema consideran que muy seguramente Vladimir Putin, actual presidente de Rusia, podría ser la persona mencionada por el vidente en su libro Les Prophéties. El destructor del mundo, como llama Nostradamus a esta persona en su publicación, será un líder político o religioso que tendrá la intención de destruir todo a su paso y ponerle fin a la humanidad. Del oriente vendrá el traicionero para atacar a los infantes de Rómulus del mar Adriático. Con su flota de Libia, los habitantes de Malta y otras islas cercanas temblarán. Establece la profecía realizada por Nostradamus en el año de 1555. John Hughes, experto en las profecías del famoso astrólogo francés y autor del libro El Anticristo ruso, examina minuciosamente esta profecía y aseguró que muy probablemente el traicionero mencionado en ella sería Vladimir Putin. Asimismo informó que los infantes de Rómulus haría alusión a los herederos del antiguo imperio romano, los países de Occidente, los cuales han tenido varios conflictos con Rusia durante los últimos años. Debido a estas razones, Hugh aseguró que el temido tercer anticristo anunciado por Nostradamus en 1555 sería sin lugar a duda el presidente ruso, quien será el encargado de devastar la tierra y terminar obviamente con toda la humanidad. Dentro de su obra Les Prophéties, Nostradamus también predijo la aparición de los otros 2 supuestos anticristos que han existido a lo largo de nuestra historia: Napoleón
y Hitler. Bueno, obviamente Nostradamus también pues ha profetizado decenas de sucesos a niveles mundiales, los cuales van desde desastres naturales hasta guerras. El astrólogo francés profetizó el nacimiento de Napoleón Bonaparte, militar francés que lideró al bando republicano durante la Revolución Francesa y los estragos que causó en el mundo. Nacerá un emperador cerca de Italia que costará muy caro al imperio. Dirán con qué gente se hace alianza y concentrarán, y en algún momento encontrarán que es menos príncipe que carnicero, predijo. De igual manera, Nostradamus predijo la aparición y poderío de Adolfo Hitler durante la primera mitad del siglo XX, quien ordenó el genocidio de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Bestias feroces de hambre, ríos tragar. La mayor parte del campo contra Hitler estará en jaula de hierro. El grande hará llevar cuando nada el hijo del germano observará, escribió Nostradamus en 1555. Bueno, pues el tercer anticristo es el término usado y acuñado a Nostradamus para referirse a la persona que posiblemente será el destructor del mundo. A menudo se han argumentado que esta persona será un líder religioso al que la multitud aclame. Estos lo han esperado por mucho tiempo y creen que será la cura para el enfermizo mundo. Algunos argumentan que es el Mesías, que al fin regresó. Sin embargo, los estudiosos afirman que este no es un salvador, es el rey del terror que marcará el fin del todo. También suele conocerse al anticristo como el falso Mesías, el hijo de Satanás o Lucifer. La palabra anticristo aparece por primera vez en el Nuevo Testamento y en este se afirma que el diablo, la bestia 666, seducirá al mundo y que marcará el inicio del fin de los tiempos, el Armagedón. Lo único que se conoce del posible anticristo es que su nombre es muy similar a Magus. Bueno, pues muy bien, terminamos con la historia del anticristo. Fíjese, yo le quería confesar algo. Ya llevamos varios programas de Y tú tienes miedo, gracias a Dios hemos entrado en el gusto de la gente. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México. Si usted tiene alguna fotografía, algún tipo de material, un video, se sabe una historia, una leyenda, tiene alguna sugerencia de qué le gustaría que tratáramos la próxima semana, mándenos un inbox a la página de Borrachos, y ahí coméntenos. También en este video, comparte esta transmisión para llegar a más gente. Y también en este video, si usted está en su casa, en su oficina, desde donde esté viendo el programa o la repetición, también mándenos sus saludos, sus sugerencias, corríjanos si en algún momento pues cometimos algún error. Estamos mejorando conforme vamos avanzando. Y fíjese, les quería comentar, cuando me ofrecieron este proyecto de este programa Y tú tienes miedo, dentro de lo que fueron los primeros programas, yo quería incluir este tema del anticristo. Sin embargo, pues decidimos dejarlo para más adelante para poder tener un poquito más de conocimiento, investigar bien acerca de este tema. Creo que valió la pena, creo que valió la pena. Vamos a mitad de camino, así es que no se vaya, quédese, porque todavía tenemos muchas pruebas, muchas cosas que contarle. Muchas gracias a todos por su preferencia, Continuamos. Bueno, pues vámonos con personajes que mucha gente dicen que ellos muy probablemente podrían ser el anticristo. O sea, hay muchas personas en el mundo que al mencionar la palabra anticristo, pues muchos dicen, es el Papa. No, pero el Papa es una persona de Dios, es una persona buena. No, es el Papa es el anticristo. ¿Qué otra persona? A ver, aquí comenten, ¿qué otra persona en nuestro tiempo actual
pues dicen que es el anticristo. A ver, adelante con la siguiente imagen, Mish, por favor. Ahí lo tenemos en pantalla. Vladimir Putin, que de hecho lo acabamos de comentar en la historia, también es uno de los personajes importantes, personajes mundiales, los cuales pues la gente asimila y en algunos casos hasta asegura que él muy probablemente podría ser el anticristo. Otro de los últimos que salieron en nuestras épocas actuales, vean nada más a quién tenemos en pantalla. Tenemos a Yizkiyahu ben David, Yizkiyahu ben David o Yizkiyahu ben David. Entonces así búsquelo en redes sociales. TikTok y YouTube está inundado con fotografías y videos de esta persona. Es una persona que no es muy joven, es como un señor que pues según supuestamente dentro de lo que es la actualidad, en este 2024 mucha gente asegura que es el nuevo, el anticristo o el falso Mesías, el nuevo Mesías, que en este caso no sería el Mesías, sería el falso Mesías. Entonces mucha gente también asegura este personaje. Los videos de esta persona se volvieron virales, las redes sociales se volvieron locas con la aparición pública de esta persona. Vámonos con otro, Mish, adelante, vean nada más. Pues no me lo va a creer usted, a lo mejor hasta puede ser eco de burla, pero hay personas que aseguran que Bill Gates podría ser el anticristo después de todo después de su salida de Microsoft, todas las cosas extrañas que ha estado realizando, como el comprar miles de terrenos gigantes, y en los cuales pues hace siembras y todo. Fíjese, compra bastantes terrenos, o sea, cientos, miles de terrenos, donde obviamente a nuestra mente pues se nos vendría que metería ganado, ¿no? Sin embargo, al parecer va a ser planteación, algún tipo, según he investigado acerca de este caso de Bill Gates, después de su salida de Microsoft, compra bastantes terrenos, como le comento. No compra ganado, sino, pues vamos a suponer, va a plantar bastantes lechugas, se va a dedicar a la comida, por decir así, pero nada más frutas y verduras, pero estas al parecer pues alteradas genéticamente, entonces no sabemos qué significa, o sea, qué nos van a dar, qué nos quieren dar de comer más adelante, pues frutas, verduras alteradas químicamente. ¿No serán nocivas para nuestra salud? Qué extraño, ¿no? Y sobre todo también qué extrañas las declaraciones antes de la enfermedad. Sí me entiende, ¿verdad? Voy a cuidar mucho cómo me expreso. Antes de la enfermedad que sucedió en el 2019, antes de que comenzara ese encierro mundial, pues Bill Gates ya hablaba en un foro de economía y todo eso, de que nos iban a encerrar y que nos iban a poner la medicina. Qué curioso. ¿Por qué sabe tantas cosas? Vámonos con otro. Otro también de los que están diciendo últimamente, en estos últimos meses, yo pienso que desde noviembre del año pasado, 2023, ahí tenemos al gran youtuber MrBeast, que ayuda a bastante gente. Es un youtuber millonario, si no es que el youtuber pues más millonario de toda la historia de la internet. Bueno, él, a pesar de que él pues ayuda a bastantes personas, primero su canal era dedicado al entretenimiento, y pues ahora pues más que nada se dedica a ayudar a personas pobres, a personas de bajos recursos. Ha creado electricidad, escuelas, pozos de agua allá en África. Ayuda más que los políticos, Entonces mucha gente dice que es el anticristo. ¿Usted qué opina? Qué extraño, pero no me lo va a creer usted, no es una broma, La gente anda comentando que MrBeast podría ser el anticristo. Vámonos con el siguiente, otro de los que pues mucha gente también dicen que ni siquiera es humano, que es un extraterrestre, que es reptiliano, que no es de este planeta, que miren el pelo, miren los ojos, miren la mirada, los oídos, las orejas. Pues yo, con todo respeto, sí noto que sí es una persona muy extraña. De hecho también tiene pues, sus modales muy extraños, su forma de moverse, de mover su cuerpo, por decir así. Su lenguaje corporal, quería decir, muy extraño, muy extraño. Yo personalmente no creo que sea el anticristo, pero sí hay mucha gente que dice que él es, y que Dios quiera y no gane
de nuevo la presidencia, porque ahí sí va a cometer bastantes cosas muy malas. Entonces, ¿usted qué opina, ¿Nos faltó alguno? Aquí coméntenos, mándenos sus saludos. Bueno, vean nada más que tenemos en pantalla. En las últimas semanas tuvimos este gran podcast que a mí en lo personal me encanta, del gran Paco Arias, que se llama el podcast Extra Anormal, donde pues tuvo de invitado a este gran personaje, el pues chamán más grande, el brujo más grande de Catemaco, el unicornio negro. Fue un programón, toda la gente que no ha tenido la oportunidad de verlo, véalo, programón. Se tocó información muy sensible y pues ese programa se llamó Profecías Apocalípticas y el Anticristo. Bueno, vámonos con la historia, porque en ese capítulo nos dice así: Brujo afirma que el Anticristo ya se encuentra entre nosotros. Internautas lanzan locas teorías sobre quién es. Bueno, pues uno de los brujos mayores de Catemaco lanzó las pistas para descubrir quién podría ser el Anticristo. El pasado 29 de enero se estrenó el podcast con uno de los brujos mayores de Catemaco, quien se hace llamar el Unicornio Negro, y pues en el canal de YouTube llamado Extra Anormal, Podcast Extra Anormal, pues obviamente se desataron teorías sobre el Anticristo y quién se sospecha que podría ser. Pues según asegura el brujo, ya está entre nosotros. Cabe destacar que Catemaco, Veracruz, es un lugar místico y mágico en México, famoso por ser el lugar de procedencia de los brujos más poderosos del mundo, o al menos eso es lo que señalan las leyendas y creencias. Bueno, ¿qué dijo el brujo mayor de Catemaco sobre el Anticristo en el podcast? Mucha atención, Unicornio Negro aseguró en el podcast que ya existe un Anticristo en la tierra, el cual menciona que es un hombre que creció y en este momento tiene 26 años. Los más fuertes, los más poderosos lo custodian. Él viaja siempre en un carro 100% de oro. Atrás de él están los más poderosos políticos, poder armamentístico, religión, los más fuertes. Todo mundo quiere besarle la mano, le hacen la reverencia y él jala, impide que le besen la mano. Me imagino que ha de tener sus razones. Sus padres son reyes, su padre es un alto mando, el cual le va a dejar a él. Obviamente la sucesión. Es una persona muy fuerte, muy preparada. En donde él se para, le hacen la reverencia, describe el brujo. Ante las preguntas de Paco Arias, presentador del podcast, Unicornio Negro reveló que el Anticristo ya sabe cuál es su misión en el mundo y que todo el mundo lo conoce desde el año 2000, justo como lo comentábamos hace un momento. Bueno, Arias, quien menciona haber leído libros sobre el tema, resaltó que sabe que el supuesto Anticristo subirá al poder al cumplir los 30 años de edad, por lo que no falta mucho para que esto realmente suceda. Según el brujo, hay que estar todos preparados, pues una vez que el Anticristo llegue al poder, se dará el llamado rapto de toda la fe de las iglesias, algo de lo que ya habían hablado antes él y otros brujos. El podcast ya cuenta con casi 500,000 de visualizaciones, mientras que el fragmento en el que se habla de este tema tan específico, pues ya llegó a más de 9.3 millones de reproducciones. Bueno, pues ¿cuáles son las teorías sobre quién es el Anticristo? Tanto el video de TikTok como la mayoría de los comentarios que se enfocan en que el brujo está hablando de Mulay Hassan, príncipe heredero al trono de Marruecos y el joven más rico del mundo. Otros señalan al yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Asimismo, mientras algunos intentan especular en los comentarios, otros lo tomaron con humor. A mí me parece que el Anticristo saldrá del mismo Israel, según lo que dice Daniel, capítulo 11, versículo 37. El Anticristo bíblico tiene que hacer algo impresionante a nivel mundial. Muchas personas creen y afirman que Jesús
regresará en 2000 años. La palabra dice bien claro que no se manifestará antes del rapto de la iglesia, y a partir de eso el anticristo se hará pasar por Cristo. ¿Por qué le creen a ese tipo que es brujo? El anticristo se supone que es alguien que endulza el mundo entero, ¿no? Nunca esperé encontrar los mayores secretos de la humanidad en TikTok. Desde que nacieron mis abuelos, estamos en los últimos tiempos. Los episodios de Unicornio Negro son súper interesantes, escribieron algunos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, todo tipo de comentarios, todo tipo de, pensamientos acerca de este tema. Obviamente de todo hay en el mundo del Señor, en el reino del Señor. Mucha gente sí cree, mucha gente no cree. Pues hay personas que dicen, ustedes pónganse a hacer cosas de provecho, no pierdan el tiempo en estar pensando cosas así y todo eso. Y hay otras personas, sobre todo las religiosas, que pues sí están atemorizadas y están tratando de ser lo mejor posible persona para que cuando se llegue este momento, pues no creer y no caer en el falso profeta. ¿Tenemos más imágenes, Mish? Adelante. Bueno, vean nada más a quién tenemos en pantalla. Quiero que pongan mucha atención en esta personaje, en esta persona, este joven. Déjenme lo centro un poquito mejor, ahí puede ser, Muy bien. Pues vean nada más, increíble. Fíjense, en ese capítulo del podcast Extra Normal con Paco Arias, y el unicornio negro, llega un momento en la entrevista. De hecho, ahorita la vamos a mostrar el segmento, ese video. Bueno, Paco Arias le pregunta al unicornio negro, oye, ¿y cómo se llama? Y el unicornio negro le dice, ahorita que se acabe el programa te digo, o si quieres lo digo en el en vivo, pero yo digo que mejor no. Dice Paco Arias, no, pero yo entiendo que hay temas muy delicados que no se deben tocar, como tú quieras, si quieres lo digo. No, mejor ahorita que se acabe el programa me lo dices acá en privado. Entonces, Unicornio Negro no quiso decir el nombre de la persona de la cual estamos hablando, ese joven que nació en el 2000. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla en medio, es Mulay Hassan. Este es quien asegura la mayoría de las personas es el candidato más fuerte a supuestamente ser el anticristo, ¿Usted qué opina? ¿Había escuchado de él? Oiga, ¿por qué el unicornio negro no quiso mencionar su nombre? Qué extraño, ¿no? Bueno, aquí en su programa ¿Y tú tienes miedo? Aquí sí lo vamos a mencionar, Y aquí le estamos mostrando imágenes en exclusiva de esa persona a la cual se refería el gran unicornio negro. Y ahorita vamos a poner el pedacito de ese TikTok para que vea que no lo quiso comentar, No lo quiso decir, aquí sí lo decimos, no tenemos miedo, seguimos adelante. Y bueno, vean nada más, ya para cerrar, irnos con los videos. Discúlpeme, bueno, pues ya estamos en recta final del programa. Bueno, vean nada más a quién tenemos en pantalla. Este es el segundo candidato más fuerte, según las teorías, según la mayoría de la gente que comenta que este es el segundo más fuerte. Es Jared Kushner. Esta persona que tenemos en pantalla, pues es el yerno de Donald Trump. Vean nada más la mirada que tiene, cómo se expresa, está muy al pendiente de lo que pase en el Medio Oriente. Ya pidió también, tener acceso a información muy privilegiada, muy delicada. Anda haciendo todo tipo de conferencias allá en el Medio Oriente, muy extraña mirada. Pues podemos regresar la anterior imagen de Mulay. Bueno, este es el jovencito, príncipe de Marruecos, el joven más millonario del mundo, el que viaja en carro de oro, que dijo unicornio negro. Pues vean la cara y los ojos, ¿Quién se le hace más tétrico? ¿Nos quedamos con Mulay o Kushner, yerno de Donald Trump? Impresionante, Increíble. Bueno, pues creo que ahí terminamos, Vamish, ahí terminamos. Ya terminamos con las imágenes, ya nos conoce, vámonos con videos. Pues vamos a mostrar, primero que nada le vamos a mostrar el segmento que le comentaba del programa Extra Normal con Paco Arias y el unicornio negro. Aquí vamos a ver, dura como 3 minutos. Ponga mucha atención, porque unicornio negro no quiso decir el nombre de Mulay. Adelante. Hay un anticristo aquí. Hay un anticristo. Sí, llegó. De hecho, el anticristo
Creció y todo, tiene 26 años. 26 años. Sí, las personas, los más fuertes, los más poderosos, lo custodian a él. Porque él viaja siempre en un carro, pero de oro, ¿no? 100% de oro. Y, por ejemplo, es un carro de lujo, sí, pero en la parte de atrás es como si tuviera falda, así, ¿no? Y la falda está hecha de oro, con azul, y así, todo bien diseñado. Y en la parte de atrás, pues están políticos, más fuertes, poder armamentístico, religión, todo eso. Esta persona reúne los tres poderes. Todos, él va y saluda, porque es un muchacho, y todo el mundo, sí, 26 años, y todo el mundo le besa la mano. Y cuando las personas le quieren besar la mano, él jala y sigue jalando. Nunca impide que le besen la mano. Y claro, todo el mundo le hace la reverencia a darle la mano y él la jala. Pero pues, bueno, imagino que ha de tener también sus razones, porque imagínate, todo el mundo le quiere besar la mano. Oye, ¿y esta persona de dónde es? ¿Estados Unidos? No. ¿Se puede saber? Mira, esta persona, sus padres son príncipes, son reyes, sí. También pues aquí son presidentes en México. Sí. Fuera de él, pues son gobernadores. Gobernador, sí. Sí. Sus padres, su padre es un alto mando, la cual le va a dejar a él la sucesión, porque es así. Claro. Siempre el poder, lo más fuerte, el poder de hasta arriba le va a ceder. La élite. Sí, a los hijos, sí. Y de eso se trata. Que nunca dejar que el poder salga de la familia, sí. Y como ahora le va a tocar a un muchacho, ese muchacho es una persona bien fuerte, bien preparada, desde muy niño. ¿Ya sabía cuál era su propósito? Sí, y hay videos que desde muy niño, sí. O sea, ¿es alguien que se conoce, que se sabe a voces? Sí, él desde muy niño se preparó, lo prepararon y ya cuando él cumple la mayoría de edad, él se vuelve, ¿cómo te puedo decir?, adolescente. Es ahí donde dice, pues si me prepararon es por algo, ¿no? Y ahora que él tiene la edad, hermano, es una persona, es como yo. Claro. Por ejemplo, yo en la brujería, así, él es el anticristo, pues. Aunque todo el mundo no le diga que es él lo intuye o lo sabe. En donde él se para, hermano, todo el mundo le hace reverencia y todo eso. Oiga, ¿vio? Muy bien las declaraciones de Unicornio Negro. Bueno, él sí escuchó. Bueno, así como aquí hay presidentes y eso, allá son reyes. Bueno, Mulay, el joven que le mostramos, su padre es el rey de Marruecos y él es el príncipe Mulay. Entonces, el hijo del rey de Marruecos, ese jovencito Mulay, muy probablemente podría ser al que estamos mencionando, al que Paco Arias en el podcast Extra Normal y Unicornio Negro no quisieron mostrar fotografías de ese muchacho y no quisieron decir su nombre. Aquí es su programa y tú tienes miedo, aquí sí las dijimos. Y pues vámonos con el siguiente video. Vámonos con, bueno, 5 curiosidades bíblicas de quién es el anticristo. Que lo disfrute, suba su volumen. A través de todo el Nuevo Testamento vemos que se habla constantemente sobre un tal anticristo, el cual reinará en la tierra probablemente durante 7 años. Hoy más que nunca estamos convencidos de que el fin se acerca y en breve se manifestará el famoso anticristo, quien posiblemente creo que ya existe hoy en día, pero no se ha manifestado aún. Por esto, hoy te quiero dar 5 características o curiosidades que la Biblia revela acerca del anticristo. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Antes de comenzar, quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de todos nuestros videos. Hay 5 curiosidades bíblicas sobre el anticristo que te quiero compartir hoy y tal vez pronto podamos hacer hasta una segunda parte de este video. En primer lugar, se le llama anticristo a este hombre porque este ser se opondrá a todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesucristo, con el Evangelio. El mismo nombre lo explica, anticristo.
O sea, se opone a Cristo. La Biblia dice acerca de él que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así que los valores que este hombre transmitirá serán totalmente contrarios a la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, el anticristo se manifestará muy probablemente después del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Hay algunas doctrinas que enseñan que el rapto no ocurrirá hasta la mitad de los 7 años, o sea, a los 3 años y medio, o incluso hasta el final de los 7 años. Pero la doctrina que más parece acercarse a todo lo que la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis es que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación, antes de los 7 años. Pablo dijo que hay quien al presente detiene al anticristo hasta que él sea a su vez quitado de medio y entonces se manifestará libremente el anticristo. Este versículo nos enseña que hay alguien que mientras esté en la tierra impide totalmente que el anticristo reine, pues le es imposible tener éxito con ese personaje aquí todavía en la tierra. Esta persona, según los teólogos, pudiera ser el Espíritu Santo o también la iglesia, ya que un pueblo consagrado y lleno de Dios tiene el poder y autoridad para contrarrestar toda obra de Satanás. Pero ya sea uno u otro, el Espíritu Santo o la iglesia, estos, mis hermanos, son inseparables. Si el Espíritu Santo es llevado al cielo previo a que el anticristo se manifieste, la iglesia también tiene que haber sido llevada al cielo junto con el Espíritu Santo, si es que ese va, porque no hay cristiano que pueda sobrevivir espiritualmente sin el poder del Espíritu Santo. Lo que intento decir es que si ese personaje que va a ser quitado en el Espíritu Santo, la iglesia también tiene que ser raptada, tal vez sea la iglesia solamente. Pero recuerda que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia como una garantía hasta que lleguemos al cielo. Es por esto que Jesús le dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo. Además, no creo que Jesús rapte a la iglesia a la mitad de la tribulación, porque él nunca dejó nada en 3 y medio. Por alguna razón misteriosa y profética, Dios trabaja en el Apocalipsis a través del número 7. Hay 7 copas de ira, 7 trompetas, etc. De hecho, el rapto de la iglesia será para comenzar una boda entre Cristo y la iglesia. Las bodas del Cordero se conocen en la Biblia a este suceso. Y las fiestas de boda en Israel nunca duraban 3 días y medio, sino que duraban 7 días completos. Por esto, al poner todas las cosas, todas estas evidencias a la luz de la palabra, podemos asegurar que el anticristo se va a manifestar una vez la iglesia haya sido raptada al cielo, y entonces va a poder tener la libertad de gobernar la tierra. En tercer lugar, este hombre gobernará la tierra completa. El arrebatamiento dejará un caos e inestabilidad mundial impresionante, y obviamente este será el momento perfecto para que el anticristo se manifieste en medio de un caos, prometiendo paz y seguridad. Apocalipsis 17 nos enseña que habrán 10 reinos en el mundo, o 10 afiliaciones políticas, las cuales entregarán su poder y autoridad al anticristo. Hoy en día vemos que ya se está caminando hacia ese rumbo. Se están afiliando los países unos con otros para finalmente crear 10 reinos mundiales basados en el peligroso nuevo orden mundial, y entonces entregar toda la autoridad de la tierra a un hombre que traiga paz. Más la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, pues el único que es el príncipe de la paz es Jesús. En cuarto lugar, el anticristo muy posiblemente tendrá raíces judías. Recordemos que los judíos no reconocieron a Jesús como el Cristo, de manera que todavía hoy existen mujeres judías esperando dar a luz al Mesías. El anticristo tiene que ser de raíces judías, pues esto es un requisito para que sea Mesías de los judíos. También la profecía de Daniel dice que del Dios de sus padres no hará caso. Pero qué bueno que nosotros los cristianos sí pudimos reconocer al verdadero Mesías, al verdadero Cristo, y ahora somos salvos por su misericordia. Pero el mundo entero, tristemente, va a ser engañado y va a ver al anticristo como el Mesías. Y en quinto y último lugar, el anticristo tendrá grandes poderes satánicos para hacer, oiga esto, milagros y señales. Será la mayor representación de Satanás aquí en la tierra. Al ver los puntos anteriores y ver el engaño tan grande que ocasionará, nos preguntamos, ¿cómo es que no se darán cuenta de su farsa? Y es que él poseerá un espíritu de engaño tan grande,
Segunda de Tesalonicenses 2 dice que su advenimiento será por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, oiga esto, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. También Apocalipsis dice que Satanás le dará su poder y su trono y grande autoridad. Por tanto, el anticristo será alguien extremadamente endemoniado, con todo el poder y autoridad del mismo diablo, y podrá hacer grandes milagros y señales. Pero la gran noticia de todo esto es que la Biblia ya tiene profetizada su destrucción. Dios mismo lo matará y arrojará al lago de fuego, porque no hay gigante ni enemigo tan grande que Jesús no pueda vencer. Siéntate, mi hermano, feliz y orgulloso del Dios que tienes. Él es Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Y los que hemos creído en Él disfrutaremos siempre de su salvación, gozo y paz. No importa cuál sea la montaña que se levante hoy contra ti, si tienes a Jesús de tu lado, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ti. Bueno, si te gustó este video, déjalo tu like, compártelo con tus amigos y búscanos en las redes sociales como te dice la Biblia. Si deseas que hagamos una segunda parte de este interesante tema, déjanos saber abajo en los comentarios para demostrar así tu apoyo, y entonces seguramente, claro que sí, haremos un segundo video sobre este tema del anticristo. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Dios mediante. Amén. Muy bien, qué buen video, pues explicando las 5 curiosidades bíblicas. Vámonos rapidito, ¿quién es el anticristo y el falso profeta? Vamos a ver este video. El falso profeta, ¿y quién es el anticristo? Mira, eso lo explica perfectamente Apocalipsis capítulo 12 y 13, ¿vale? Esos dos capítulos para mí son claves en ese libro. Para mí esos dos capítulos, si se logran entender, bueno, puedes avanzar y disfrutar mucho en la lectura y en el estudio de esos libros. El falso profeta es un líder, digamos, religioso. Es un falso profeta, es un falso predicador, un falso exponente del evangelio. Pero no deja de ser un exponente del pseudo evangelio, ¿no? Y el anticristo es un líder político. Ambos se asocian, aunque después el anticristo se vuelve contra el falso profeta y lo destruye, pero digamos que hacen un tándem, ¿no? Se casan durante un tiempo. Los datos del falso profeta son espectaculares. Los datos del falso profeta son muy interesantes porque nos describe cómo se visten sus ministros, cómo se adornan los ministros que están bajo la tutela o bajo la cobertura del falso profeta, dónde está la sede central de gobierno de esa institución totalmente corrompida moral y espiritualmente. Por lo tanto, desconocer estos datos me parece a mí que es un error grave que muchos creyentes cometen, porque entonces cuando se manifieste este falso profeta o se dé a conocer este anticristo, digamos de una forma natural en cualquier sede mundial, sea la ONU, sea las Naciones Unidas, sea la Unión Europea, pues si la Iglesia no dispone o no tiene estos datos porque no los ha estudiado, ¿cómo va a saber si está llegando un momento crucial en la historia de la humanidad? Nosotros sabremos quién será el anticristo, por ejemplo, Claro. porque a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando Hitler empezó a hacer el holocausto y la locura Sí. que hizo, todo el mundo en aquella época pensaba que Hitler coincidía con muchas cosas que dice la Biblia que podría ser el anticristo. Sí. Nosotros, y se han dicho tantas personas que no, es que es el anticristo, Sí. conoceremos bien 100% ese es el anticristo. Bueno, los cristianos que dicen que no van a estar, lógicamente no van a saber quién es, porque dice que se fueron, por lo tanto, ellos no supieron quién era, ¿no? Pero lo que está bien claro es que los datos que nos da la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que nos demuestran que este es el verdadero anticristo son tremendos. Por ejemplo, te voy a dar unos cuantos, ¿te parece? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero un dato significativo. Del amor de las mujeres no hará caso. Del Dios de sus padres se va a desprender. Y los cuernos son naciones y las cabezas son imperios. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio fue dividido en 4 y se repartió en 4 de sus generales: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silinato. Esos 4. ¿Quién es el falso profeta? Exacto. ¿Y quién es el anticristo? Mira, eso lo explica perfectamente Apocalipsis capítulo 12 y 13, ¿vale? Esos dos capítulos para mí son claves en ese libro. Para mí esos dos capítulos, si se logran entender,
bueno, puedes avanzar y disfrutar mucho en la lectura y en el estudio de esos libros. El falso profeta es un líder, digamos, religioso. Es un falso profeta, es un falso predicador, un falso exponente del Evangelio. Pero no deja de ser un exponente del pseudo-evangelio, ¿no? Y el anticristo es un líder político. Ambos se asocian, aunque después el anticristo se vuelve contra el falso profeta y lo destruye, pero digamos que hacen un tándem, ¿no? Se casan durante un tiempo. Los datos del falso profeta son espectaculares. Los datos del falso profeta son muy interesantes porque nos describe cómo se visten sus ministros, cómo se adornan los ministros que están bajo la tutela o bajo la cobertura del falso profeta, dónde está la sede central de gobierno de esa institución totalmente corrompida moral y espiritualmente. Por lo tanto, desconocer estos datos me parece a mí que es un error grave que muchos creyentes cometen, porque entonces cuando se manifieste este falso profeta o se dé a conocer este anticristo, digamos de una forma natural en cualquier sede mundial, sea la ONU, sea las Naciones Unidas, sea la Unión Europea, pues si la Iglesia no dispone o no tiene estos datos porque no los ha estudiado, ¿cómo va a saber si está llegando un momento crucial en la historia de la humanidad? Nosotros sabremos quién será el anticristo, por ejemplo, Claro. porque a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando Hitler empezó a hacer el holocausto y la locura Sí. que hizo, todo el mundo en aquella época pensaba que Hitler coincidía con muchas cosas que dice la Biblia, que podría ser el anticristo. Sí. Nosotros, y se han dicho tantas personas que no, es que es el anticristo, Mm. conoceremos bien 100% ese es el anticristo. Bueno, los cristianos que dicen que no van a estar, lógicamente no van a saber quién es, porque dice que se fueron, por lo tanto, ellos no supieron quién era, ¿no? Pero lo que está bien claro es que los datos que nos da la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que nos demuestran que este es el verdadero anticristo son tremendos. Por ejemplo, te voy a dar unos cuantos, ¿te parece? Del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero un dato significativo. Del amor de las mujeres no hará caso. Del Dios de sus padres se va a desprender y adorará a Alama Ozin, dice en el arameo, en el texto arameo, Alama Ozin, el Dios de las fortalezas o el Dios de la guerra. Otro dato muy significativo. Otro dato muy interesante. Se levanta contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Y otros muchísimos datos que te da la Biblia acerca de cómo se va a comportar este personaje, las alianzas que hará, las naciones que lo van a apoyar, quién le va a dar toda la capacidad, digamos, para poder gobernar en muchas de las naciones de la tierra, por dónde atacará, cuándo atacará, cómo hablará. Se le describe con 3 animales diferentes. Dice que se menciona al león, se menciona al leopardo y se menciona al oso. Esas tres animales son mencionados cuando se manifiesta el anticristo. Claro, lógicamente la interpretación de lo que significan, de lo que representan esos animales la encontramos en el Antiguo Testamento. En uno de los sueños que tuvo Daniel, cuando dice que él una noche vio a un león alado, después dice que vio a un oso y después dice que vio a un leopardo con 4 cabezas. Después vio una bestia, pero en esta ocasión dice que cuando el Señor le da la interpretación del sueño, el león representa al imperio babilónico, el oso representa a los medos persas, los persas son los iraníes, los medos todavía no tienen tierra, son los kurdos que están todavía reclamando territorio y no lo tienen, y luego el leopardo representa a Grecia. ¿Pero por qué lo representa con 4 cabezas? Porque en el tema profético, en el tema escatológico, los cuernos son naciones y las cabezas son imperios. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio fue dividido en 4 y se repartió en 4 de sus generales: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. Esos 4 generales tomaron posesión de su reinado y por eso sale como con 4 cabezas. Luego el anticristo aglutina en su persona características de los babilónicos, formas de hablar de los persas y formas de actuar de los griegos. Hay que estudiar cómo era la cultura de los griegos, cómo son los persas en la actualidad,
cómo actuaron los babilónicos en el pasado, porque es como una mezcla de características de estos imperios que han precedido a este último imperio que viene, y te vas a dar cuenta de que yo lo llamo, es una expresión mía, la última bala en la recámara de la pistola de Satanás, ¿no? Es la última oportunidad que tiene para conseguir sus objetivos, ¿sí? Es verdad que Hitler se pareció mucho a un anticristo, pero hay un dato muy significativo. El idioma griego, que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento, y el hebreo del Antiguo Testamento son idiomas alfanuméricos. Es decir, las letras son números y los números son letras. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro idioma, que no lo es, fuera un idioma alfanumérico, la A sería el 1, la B sería el 2, la C sería el 3, y así sucesivamente. Las 22 letras del Aleph Bet en hebreo, cada una tiene un valor numérico, exactamente igual que el griego. Juan dice, aquí hay sabiduría, el que lee entienda, que el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia es 666. Es decir, no te da el nombre del personaje, pero te da el valor numérico del nombre. Por lo tanto, cuando uno puede llegar a sospechar de que este puede ser el anticristo, escribe su nombre, sácale el valor numérico y automáticamente lo descartas o dice este puede ser o no puede ser. Por lo tanto, son datos muy, muy significativos. Luego hay un dato también muy importante, y es cómo intenta, y lo va a conseguir, controlar la economía mundial. El dinero va a desaparecer, las tarjetas de crédito van a desaparecer y se va a implantar en la cabeza y en la mano de las personas un microchip que ya existe, no es tecnología de ciencia ficción, sino que es algo muy fácil, muy práctico, muy bueno, pero que la palabra de Dios nos advierte de los peligros que puede conllevar, y dice que todos serán marcados con el nombre, con el número de la bestia, para estar localizados por una pequeña señal de GPS, por una pequeña batería de litio, que es lo que alimenta a este chip. Nadie puede comprar, nadie puede vender, nadie puede hacer ningún tipo de transacción. Imagínate llegar al banco a cobrar tu dinero y no lo puedes cobrar, quieres comprar comida, no puedes comprar, quieres poner gasolina, no puedes comprarla. Entonces es un sistema magnífico. Allí llevas todos tus datos bancarios, todos tus datos de pasaporte, de DNI, médicos, etcétera, y es una forma como él va a marcar a los seres humanos, igual que si fueran animales, ¿no? Hay muchos animales, yo he tenido muchos perros y le teníamos que poner en la orejita el microchip, ¿no? Pues exactamente igual va a ocurrir. Así que son muchos los detalles. Es como los detalles que se daban acerca de la primera venida de Cristo. 150 profecías, es decir, que si logra cumplir este personaje 149, pero no cumple con las 150, se descarta automáticamente. No puede ser de la tribu de Leví, no puede ser de la tribu de Zabulón, tiene que ser de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. Tiene que nacer en Belén de Judea para saber quién era el verdadero Mesías. Este es el falso Mesías, el antimesías, y también hay muchísimos datos para saber quién es. Oye, increíble información, sobre todo pues la marca de la bestia, muy seguramente podría ser el chip, un chip que, como comenta este señor, pues ya existe. Bueno, vámonos con el último video, que lo disfrute, dura alrededor de 15 minutos, vale la pena verlo completo, se llama Lo que hará el anticristo en 2024, es impresionante. Adelante, Mish. Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo. Y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios, y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble: llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros, y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia
donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En 1 Juan 4:3 leemos estas palabras: pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual ya habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad, y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz. Y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad, en preparación para adorar a un hombre. El acondicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el anticristo
anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16, 17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo,
4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo, una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo, a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer. Ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las Escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo? Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia, las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares, acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos,
Pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es: una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada. Oiga, increíble, ¿eh? Un video muy largo. Sin embargo, pues vale la pena verlo, ¿eh? Toda la gente que está viendo esta repetición, pues yo le recomiendo que si llegó hasta este final del video, pues véalo varias veces, ¿eh? Hay que poner mucha atención. Dura alrededor de, creo que fueron 18 minutos. Entonces, ese video, ese último video que le presentamos hoy en su programa Y Tú Tienes Miedo, hay que verlo varias veces. Hay que poner atención a todo lo que dice. Nosotros obviamente respetamos a todas las religiones, todas las personas. Y pues obviamente aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo, aquí no se trata de convencer a nadie, ¿eh? Discúlpeme, ahí está bien centradito, permítame, ya para despedirnos, ahí está. Entonces, aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo, aquí no se trata de convencer a nadie, al final usted tiene la última palabra. Esperemos haya sido de su agrado este programa. Hicimos una investigación muy profunda de este tema. Como le comentaba al principio del programa, cuando me dieron este proyecto de los programas de Y Tú Tienes Miedo, mi intención era que al tercer o cuarto programa pues ya presentáramos este tema tan interesante del anticristo. Sin embargo, decidimos dejarlo para más adelante para realmente traerle toda la información actualizada que tenemos hasta el momento acerca de este tema, de esta teoría. Entonces, muchas gracias a todos por su preferencia. Saludos para toda la gente de todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Instagram. Pues muchas gracias. Como le comento, gracias a Dios hemos entrado en el gusto de la gente. Ya llevamos más de 30 programas de Y Tú Tienes Miedo, todos los lunes a las 9 de la noche aquí a través de la página de Borrachos FC y en mi canal de YouTube, El Mundo de Angelitos, se encuentran los programas, la repetición del programa Y Tú Tienes Miedo. Cada lunes tocamos un tema diferente. Mándenos sus saludos, mándenos sus comentarios de qué le gustaría que tratáramos la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, Y recuerden algo muy importante: hay que seguir al conejo blanco para accesar a unas nuevas realidades.